Bueno, damas y caballeros, nos vamos acercando poco a poco en este tercer día al final de nuestro gran ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana de Venezuela, el CEDICE Libertad y la Universidad Monte Ávila de Caracas. En este momento me corresponde presentarles a uno de los mejores profesores de la doble diplomatura, y no lo digo yo como coordinador, sino las evaluaciones de sus propios alumnos. Y eso que dicta una de las materias más difíciles, realmente una de las materias más difíciles, lo cual difícilmente hace simpático a un profesor entre sus alumnos. Y sin embargo, es el, está entre quienes tienen las mejores evaluaciones. Les hablo de el economista Oscar Torrealba. Oscar Torrealba, como ya dije, es economista, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una especialización en planificación, desarrollo y gestión de proyectos de la Universidad Monte Ávila, precisamente. Se desempeña como investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, donde forma también parte del de su comité académico. Torrealba es, ya lo había comentado, profesor de la asignatura Teoría Austríaca del Capital y Ciclos Económicos en la doble diplomatura de Economía de la Escuela Austríaca, que estamos, cuya edición 2019-2020 estamos cerrando con este gran ciclo de conferencias en enero del 2021. Eh, es a su vez investigador del Centro Juan de Mariana, y miembro del Consejo Consultivo del Centro Juan de Mariana, y forma parte del Consejo Académico del Movimiento Libertario de Venezuela. Su conferencia, como ustedes han notado, este día de cierre es el día que tenemos conferencias más técnicas, no todas, pero sí, el día que tenemos conferencias más técnicas sobre aspectos muy, eh, de los aspectos más complejos, importantes del paradigma austríaco, de la escuela austríaca. Y eh, Oscar nos va a exponer su conferencia sobre Eugen von Baber, y la teoría austríaca del capital. De hecho, cuando concluya esta conferencia, les recuerdo que a las 10 se inicia la siguiente, y nos vamos acercando, como decía, al cierre. Entonces, sin más que decir, les dejo con el profesor Oscar Torrealba. Saludos y bienvenidos a esta conferencia que se titula Teoría Austríaca del Capital y Ciclos Económicos. Mi nombre es Oscar José Torrealba, es un placer. Muchísimas gracias al Centro de Economía Política Juan de Mariana por invitarme como ponente, como expositor a su ciclo de conferencias con este tema que es de interés, que es vital para comprender las economías y sobre todo la postura de la escuela austríaca en particular. ¿Qué vamos a abordar en esta conferencia? Vamos a abordar no solamente la teoría del capital escrita por Eugene von Baber en este libro, que se llama Teoría Positiva del Capital, sino además vamos a abordar la teoría elaborada por von Hayek en Precios y Producción, donde toma no solamente la teoría positiva, la teoría del capital de von Baber, sino además la teoría del ciclo de Mises. Y vamos a abordar la teoría del ciclo tomando como referencia el instrumento elaborado por Garrison en su libro Macroeconomía de la estructura del capital. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y comenzamos con la noción del hombre, con la noción específicamente de acción humana. Sabemos que el ser humano actúa y actúa con la finalidad de pasar de una situación determinada a una más satisfactoria. Quiere pasar de una situación a una mejor. Para ello necesita de una cantidad, de una serie de medios, bueno, para poder alcanzar sus fines. Fines que ha priorizado, que ha ordenado de acuerdo a su escala subjetiva de valoraciones.
Para poder entender la acción humana debemos partir de ciertas premisas. Primero, partimos de que el comportamiento es completamente deliberado. El ser humano, está consciente de que actúa, de que va de una situación a una mejor, de que su acción va encaminada a satisfacer una necesidad, a alcanzar un objetivo o un fin determinado. En este sentido, es importante destacar que la economía o el estudio de la acción humana no contempla pues las acciones producto del subconsciente, o no contempla los reflejos, por ejemplo, o no contempla los instintos. Sencillamente estudiamos acciones o comportamientos completamente deliberados. Y ya vemos que la insatisfacción es el incentivo de la acción y el ser humano, una de las cualidades de las necesidades, una de las características, mejor dicho, de las necesidades es que son completamente evolutivas y que el ser humano siempre se encuentra insatisfecho, siempre estamos pensando en estar en una mejor situación. La insatisfacción es el incentivo de la acción. Y partimos además, tomamos como consideración al tiempo como el principal medio escaso. De hecho, es el medio más escaso que existe. No lo podemos acumular, no podemos tomar tiempo y agarrar y utilizarlo tiempo después, momento después. Sencillamente el tiempo transcurre y es sencillamente inevitable. Partimos del individualismo metodológico para poder abordar el estudio de la acción humana y del concepto de que la acción es un comportamiento de individuos dirigido hacia fines. Es el concepto más reducido de acción, específicamente de acción humana. También tomamos como referencia de que el ser humano cuando actúa pues se encuentra en un entorno de incertidumbre. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque el ser humano no es omnisciente y el ser humano tampoco es omnipresente. El ser humano no conoce el futuro, no conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Siempre parte de una situación de incertidumbre. Mayor o menor incertidumbre, sí, van a haber distintos grados de certidumbre. Y la idea de las instituciones, la idea del mercado, de los precios, de la información, de la accesibilidad de la información, es precisamente reducir los niveles de incertidumbre. Pero siempre existirá. Sobre todo en tiempos, por ejemplo, de coronavirus, son momentos en los que los mercados se inyectan de muchísima incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar, no se sabe cuántas cepas habrán, no se sabe si la vacuna es 100% efectiva o el grado de efectividad, no se sabe qué va a ocurrir con la economía real y en definitiva este tipo de externalidades pueden influir en los distintos grados de certidumbre en una economía. Lo cierto es que cuando el hombre actúa, cuando el ser humano actúa, pues habrá cierto grado de incertidumbre. Partimos además de que existe preferencia temporal. Y es un concepto que se ha profundizado, que von Baber profundizó en su libro, y donde en definitiva el ser humano puede preferir entre el presente y el futuro. Tiende a preferir sobre el presente, pero puede incluso postergar su gratificación, puede postergar su consumo presente en aras de obtener una mejor posición en el futuro. Existe preferencia temporal. Y el ser humano también imagina, existe la imaginación. No solamente la imaginación de evaluar el cómo podemos estar en una situación futura, sino además de plantear. La imaginación es un canal que nos lleva a plantearnos otras necesidades, otros estadios de satisfacción. Disculpen. La imaginación permite al ser humano poder construir un futuro, poder planificar, de hecho. La imaginación posibilita la acción de la planificación, por supuesto, individual. Y estos son los elementos por los cuales partimos para comprender la acción humana. El hombre, cuando nosotros evaluamos el hombre al ser humano, nos damos cuenta que está en seria desventaja con respecto a la naturaleza. Si colocamos nosotros al ser humano tal cual como Dios nos dotó,
y lo colocamos en la naturaleza, pues nos encontraríamos con grandes desventajas. Por eso es que el ser humano siempre ha recurrido a herramientas para poder hacer frente a su entorno. El ser humano trata de transformar el entorno, pues, para su propio beneficio. Para ello, agarra la materia y la transforma. Se habla de que la materia, se habla de que no existe tal creación, sino que existe una transformación continua de la materia. Cuando abordamos la teoría de la empresarialidad, de la función empresarial, por supuesto, si hablamos de que el ser humano tiene la capacidad de crear, de innovar. Sin embargo, cuando evaluamos de nuevo la teoría del capital de von Haber, él parte en sus primeros capítulos de que el ser humano transforma la materia para su propio beneficio y, por supuesto, como ya hemos mencionado, para pasar de una situación a una situación más satisfactoria, necesita de medios que muchas personas pueden interpretarlo como herramientas, pero en definitiva los medios pueden ser completamente diversos e infinitos y van en función de la imaginación del ser humano. Vamos a evaluar cómo puede existir cierta, o cómo se puede comprender el concepto de preferencia temporal y vincular esto con el ahorro y con la inversión. Suponiendo de nuevo, y nos encontramos bajo el supuesto de que hay un hombre en una isla aislado, tal como lo describe el libro de Robinson Crusoe, por ejemplo. Un hombre aislado, sin acompañante, antes de que llegara viernes, sin acompañantes, pues necesita de ciertos medios para alcanzar sus fines. No obstante, partimos de un primer supuesto. El hombre con sus manos, pues obtiene los medios para subsistir y de las 24 horas del día dedica 10 horas con sus manos para obtener 20 frutas y dedica 14 horas para su descanso. ¿Qué ocurriría si de las 24 horas, y vamos a la segunda línea, estamos en la primera línea es una línea temporal, 10 horas la dedica a la obtención de frutas, obtiene 20 frutas y 14 horas de descanso. Vamos a la segunda línea, donde podemos visualizar ahora que de las 24 horas dedica 5 horas para la obtención de frutas con sus manos y 9 horas solamente para el descanso, y de la reducción de esas dos acciones, tanto de la del descanso como de la obtención de frutas, obtiene 10 horas de ahorro. ¿Qué hace nuestro náufrago con estas 10 horas de ahorro? Pues la dedica a la fabricación de una vara para poder alcanzar las frutas con mucha más facilidad que brincar el árbol o de tratar de lanzar una piedra o de tratar de obtenerla con sus propias manos. Entonces, de las 24 horas, Robinson, nuestro náufrago, ahorra 10 horas para poder dedicarlas a la fabricación de una vara y con esta vara poder entonces aumentar la producción o la obtención de frutas en el futuro. En esta lámina no queda reflejado, pero una vez que fabrica la vara, entonces con las mismas 10 horas iniciales que se encuentran arriba en el inicio, puede obtener una mayor cantidad de frutas y así aumenta su productividad. Esa es la ciencia del concepto de inversión, ¿no? Y ojo, y aquí con este pequeño diagrama, pues nosotros vinculamos dos conceptos de relevancia. Primero, el de ahorro, y es que sin ahorro no puede existir inversión. Se necesita de ahorro para poder invertir, y eso es una premisa básica de la teoría austríaca del capital. Vamos ahora a leer básicamente estos conceptos extraídos de la teoría positiva del capital de von Haber para poder precisar lo que se entiende
bajo esta teoría como capital. El capital de una sociedad en cuanto a agregado de los bienes producidos que sirven para producir más bienes comprende los siguientes: todas las mejoras productivas, instalaciones y adaptaciones de la propiedad real en la medida que conserven su naturaleza independiente. Nos referimos a cosas tales como presas, conducciones, cercados, etc. Por otro lado, todas aquellas instalaciones y mejoras que se llegan a identificar con la tierra misma se excluyen del capital por las mismas razones que nos han llevado a excluir la tierra. Todas aquellas construcciones dedicadas a la producción, fabricación, talleres, graneros, establos, tiendas, calles, ferrocarriles. Pero el capital de una sociedad no incluye cosas como los edificios y viviendas que sirven directamente al consumo o tienen fines culturales como las iglesias, las escuelas, los tribunales. Estamos hablando del capital social. Herramientas, máquinas y otros instrumentos productivos, animales y bestias de carga, materias primas y otras auxiliares utilizadas en la producción, bienes de consumo almacenados y conservados como existencia de productores y comerciantes y, ojo, y aquí en este séptimo punto, caeríamos en una discrepancia, o Mises cae en una discrepancia con von Bauer, porque von Bauer considera al dinero como capital social, pero Mises no considera al dinero como capital. Y esto es importante tenerlo en consideración. No vamos a profundizar sobre esta discrepancia en la teoría del dinero y del crédito de von Mises. Ahí se explica el por qué Mises no está de acuerdo con que se considera el dinero como capital, pero von Bauer sí lo considera porque en definitiva el empresario utiliza el dinero para poder aplicar o ejercer su función empresarial. Vamos ahora a abordar el concepto de capital privado. Ya abordamos el concepto de capital social. Como capital privado tenemos todos los bienes que constituyen el capital de una comunidad, aquellos bienes de consumo que no están siendo utilizados por su propietario, pero que son empleados para él, para procurarse otros bienes a través de alguna forma de intercambio, venta, préstamo o arrendamiento. Ejemplos de esta clase de bienes son las casas, apartamentos para alquilar, las bibliotecas que prestan libros, los medios de subsistencia adelantados a los trabajadores por los empresarios y todo lo de esta clase. Muchos economistas incluyen aquí ciertos derechos como patentes, relaciones de clientela, derechos legales. Naturalmente yo las rechazo todas por principio y por las mismas razones por las que rechazo la creación para ellas de una categoría especial de capital. Esta es la postura de von Bauer con relación a lo que podría considerarse o no capital. Hay también discrepancias en este sentido, porque no se puede predefinir una lista de lo que podría considerarse o no capital. Lo cierto es que, y lo importante, es que se considera como un capital a todo aquel bien que sirve para obtener otros bienes. Y esto es una forma de poder simplificar esta lista que von Bauer de alguna u otra manera trata de elaborar. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque no todo edificio, por ejemplo, o en un momento determinado, termina siendo capital. O sea, un edificio que no esté siendo utilizado dentro de un sistema productivo, pues sencillamente no cumple con su función de capital en ese momento. Un edificio abandonado, pues sencillamente no está en uso y no forma parte de ningún proceso productivo y por lo tanto no puede ser catalogado como capital. Por lo tanto, aquí tenemos unos elementos completamente relativos. Va a depender de la utilidad y del uso que esté ese bien específico en un momento determinado. Va a depender de la función que cumpla dentro de un proceso productivo, por supuesto, porque no es lo mismo un edificio utilizado, un condominio, por ejemplo, no es lo mismo un condominio a un edificio pues utilizado directa o indirectamente en la fabricación de otros bienes que se obtendrán en el futuro. En ese caso, sí estaríamos hablando de capital. Y como bien lo hemos mencionado en láminas anteriores, la imaginación del ser humano es infinita y no solamente sirve para poder visualizar nuevas necesidades en el futuro, sino también sirve muchísimo para poder desarrollar ese concepto de función empresarial que desarrolla Kirchner y luego lo desarrolla Jesús Huerta de Soto. Para poder desarrollar al máximo la función empresarial se requiere precisamente de imaginación.
En este sentido, el ser humano es tan imaginativo que algún bien o instrumento que, digamos, que en una primera instancia pueda no pensarse su utilidad como capital, pues una persona termina utilizándolo dentro de su proceso productivo como capital. Entonces, una piedra, un palo, qué sé yo. O sea, hay elementos, bienes que en una primera instancia usted podría no considerarlos como capital, pero una mente creativa sí puede considerarlo. No obstante, y siendo un poco justos con el autor, hay bienes que parecieran ya prefabricados para pertenecer dentro de un proceso productivo y para servir para la elaboración de otros bienes. Por ejemplo, los hornos industriales. Es muy difícil que un horno industrial termine sirviendo de forma doméstica en una casa cualquiera. O sea, un horno industrial es un bien que fue pensado para ciertos procesos productivos y unos muy particulares. Entonces, hay herramientas, instrumentos que en efecto sí fueron creados para pertenecer a ciertas líneas de producción muy específicas y dependiendo de la complejidad y dependiendo de la tecnología son bienes que exclusivamente se utilizan para tal fin, no sin antes, bueno, destacar que siempre existirá la posibilidad de que el ser humano le encuentre diversos usos a esos medios que, bueno, por defecto se creen que solo sirven para una línea de producción o para un fin en específico. Bien, bomba de parte. Si nosotros evaluamos el caso de nuestro náufrago, el náufrago pues retiró horas para la obtención de manzanas y retiró horas de su descanso para poder elaborar una vara, para poder elaborar más bienes. Es decir, hay un proceso intermedio. No dedica el 100% de su tiempo para elaborar bienes de consumo, es decir, para obtener las manzanas, sino que dentro de esa línea de producción hay un intermedio donde él elabora bienes que se llaman bienes intermedios para poder obtener una mejor producción. ¿Cuál es el punto de vista teórico? Que a medida que existen esos pasos intermedios o lo que llama von Baber, mientras existe un rodeo de proceso productivo y mientras se prolongue ese rodeo de proceso productivo en la elaboración de bienes intermedios que terminan contribuyendo a una mejora en la producción de bienes finales, pues entonces la economía va a crecer. Esos círculos concéntricos que ustedes están viendo fueron extraídos literalmente del libro y vamos a evaluar, bueno, el círculo del lado izquierdo. El círculo del lado izquierdo es ese círculo, el que está en el borde externo, podemos definirlo como el Producto Interno Bruto de una economía. Y este Producto Interno Bruto, bueno, podemos partir del círculo número 5, del número 4, del número 3, del número 2, hacia el número 1. Vemos un crecimiento. Ahora, este crecimiento aquí no ocurre. Aquí estamos viendo una economía que está partiendo de 5 estadios o 5 estaciones dentro de su proceso productivo antes de llegar a la elaboración de bienes finales. Estamos partiendo de una economía que si tuviésemos que darle un número, ojo, esto no se hace, pero que a efectos pedagógicos, si tuviésemos que darle un número al grado de intensividad del capital de una economía, este fuese de grado 5. ¿Por qué? Porque pasa por 5 estadios para poder luego obtener bienes finales. Si la economía, pues no, si esa economía, la economía del lado izquierdo, del círculo concéntrico izquierdo, no se dedicara pues a elaborar bienes intermedios para alcanzar sus fines, entonces el tamaño de esa economía sería como la del diámetro del círculo número 5. A medida que vayan añadiendo elaboración o pasos intermedios o un rodeo productivo para poder mejorar la producción, pues entonces esa economía va creciendo. Esa línea roja que están visualizando la agregué yo adrede para poder comparar un círculo con otro. O sea, la línea roja
en el círculo izquierdo, pues mide el radio de ese círculo concéntrico y yo sencillamente repliqué la misma línea para poder ver la diferencia entre un círculo y otro. Y vemos que en el círculo derecho, a medida precisamente que se añaden más pasos intermedios, y estos pasos intermedios se interpretan como procesos intermedios, procesos de acomodación, procesos de donde se añaden o se elaboran otros bienes intermedios que sirven para poder aumentar la producción de bienes finales, etcétera. Esto es completamente infinito y recuerden que aquí estamos reduciendo una línea infinita de elaboración de bienes y de servicios de distintas clases. Ustedes ven que a medida que aumentan pues los estadios, pues aumenta el círculo en general y estamos hablando de que aumenta la creación de riqueza de esa economía. El stock de riqueza aumenta. Ahora, fíjense que a pesar, y esto no sé, ojo, no sé a ciencia cierta si von Haber lo hizo de forma consciente o de forma milimétrica, a pesar de que existen entre un círculo y el otro, existen el doble de pasos, eh, o el doble del rodeo, o es el doble intensiva en capital, una economía de la otra, no quiere decir que el círculo concéntrico del lado derecho es el doble en tamaño en comparación con el izquierdo. Por esa razón coloqué esa línea roja que se encuentra ahí para poder realmente comparar. Fíjense que se duplicó la cantidad de procesos intermedios para obtener bienes finales, pero esto no significó duplicar el radio del círculo derecho en comparación con el círculo izquierdo. No sé, no, ojo, no estoy consciente de si en realidad, probablemente sí, porque von Haber era un conocedor de la teoría económica a profundidad. Probablemente tenga que ver con los rendimientos marginales decrecientes. Esa lámina que ven a continuación es una lámina aleatoria tomada en internet y la coloqué sencillamente a modo de ilustración. Sabemos que existen rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que añadimos capital, los rendimientos de ese capital van disminuyendo. Eso es lo que significan los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, a medida que añadimos un estadio, y lo estoy asociando con esta coincidencia de los círculos concéntricos que se encuentran en la teoría positiva del capital, a medida que añadimos más capital, no significa que el capital se duplica, porque trabajamos bajo la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué significa esto? Y utilizando este gráfico como ejemplo, como herramienta. Este gráfico denota la elaboración de un bien en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas pues se identifica y trabajo sobre un capital fijo constante. Y a medida que se añade trabajo pues aumenta la elaboración del bien, pero aumenta decrecientemente, es decir, aumenta cada vez en menor cantidad. O sea, la cantidad añadida es cada vez menor, a pesar de que se puedan añadir cantidades incluso constantes o fijas de capital o de trabajo. De eso se trata los rendimientos marginales decrecientes y desde mi juicio creo que eso logra reflejarse en la elaboración de los círculos concéntricos que diseñó, que dibujó von Haber en su libro. Y bueno, asociando esta teoría económica con nuestros ejemplos, con nuestro náufrago, pues esto digamos que equivale a señalar pues que de la vara que nosotros construimos, que nuestro náufrago, que Robinson construyó, pues entonces comienza a añadirle serios elementos, serias herramientas añadidas a la vara para que sea cada vez más funcional. Esto sería entonces añadir capital. Eso no significa que, fíjense que si yo parto de un estado completamente de naturaleza, hago la elaboración de la vara. La elaboración de la vara no significa agarrar un palo y ya. Significa tallar el palo, darle punta, que tenga una longitud determinada, etc. Si yo, ese sería el segundo estadio. En notación de von Haber sería pasar de un círculo 5 a un círculo 4. O sea, un círculo 5, un círculo 4, nos encontramos en un segundo estadio. Ahora un tercer estadio es colocarle el ganchito
en una de las puntas a nuestra vara, sería un tercer estadio. Y ahora le colocamos ese gancho, otro gancho, que en forma, no sé, de, de S, que ahí se muestra, del otro extremo de esa vara y sería entonces un cuarto estadio. Esto no significa que por cada estadio entonces nuestro náufrago va a obtener el doble de producción que obtenía anteriormente. O sea, si pasó, por ejemplo, de tomar con sus manos en un periodo de 10 horas, él pasó de obtener 20 manzanas a obtener 40 en la misma cantidad de tiempo, pues con la primera mejora, o es decir, con ese otro estadio del proceso productivo, ese rodeo, pues ya no obtiene 80, sino sencillamente obtiene 50. Y al agregar el otro extremo, esa mejora en el otro extremo de la vara, no es que va a obtener pues 100, sino va a obtener 55 frutas adicionales. Fíjense que a medida que yo añadí una mejora en ese instrumento, pues no significa que se duplica el producto final o la producción final en la obtención de manzanas en este ejemplo de nuestro náufrago. Y también tenemos que tomar en consideración porque, si bien es cierto que, por un lado, a medida que yo añado capital, el capital, los rendimientos son decrecientes, los rendimientos marginales son decrecientes, pues también nos podemos encontrar en situaciones donde existan economías de escala. Economías donde a medida que usted produce y a medida que usted se especializa en un área en específica, pues sencillamente el costo marginal va disminuyendo. Y esto explica el por qué hay ganancia en ciertos sectores. ¿Por qué es importante especificar esto? Porque hay personas que han preguntado, cuando uno estudia los rendimientos marginales decrecientes, pues te dice, bueno, ¿cómo es posible? O qué posibilita la creación de la producción en masa, la creación de grandes producciones, si añadir capital, pues me genera rendimientos cada vez menores. Pues sí, añadir capital genera rendimientos cada vez menores, pero también existe una reducción en los costos marginales, por supuesto, hasta cierto punto. Siempre hasta cierto punto porque, de hecho, pasa con la utilidad. De hecho, existe la teoría de la utilidad marginal y, bueno, llega un momento en el que usted consume y ese consumo puede ser igual a cero, incluso puede ser negativo. Estamos hablando de desutilidad, le puede hacer incluso daño. No, deja de ser un bien y se convierte en un mal. Cuando hablamos de los rendimientos marginales decrecientes, pues llegamos a un punto en el que una unidad adicional pues sencillamente nos genera una adición a la productividad. Y llega un momento en el que el costo marginal también disminuye, pero a partir de un punto empieza incluso a aumentar. Entonces esto son características típicas de este tipo de comportamientos y se repite en la utilidad marginal, en los rendimientos marginales decrecientes y en las economías de escala. Elementos a considerar en la teoría del capital de von Waber. Un elemento que es importante destacar es que es la concepción del tiempo en la postura de von Waber. Y es que dentro del constructo teórico de von Waber, dentro de la teoría económica de von Waber, mejor dicho, von Waber ordena los estadios productivos, los ordena en el tiempo, o valga la redundancia, los ordena de forma lógica, tomando en consideración un proceso o imaginando él un proceso determinado y que ese proceso, por supuesto, necesita pasar por diferentes estados de forma lógica para poder llegar a un producto final. Tomando como referencia de nuevo el ejemplo de nuestro náufrago, pues para poder añadir ese gancho en la punta de la vara, primero hay que obtener la vara. Pero en las economías modernas no necesariamente eso va a ocurrir. Y aquí yo me permito realizar una crítica al planteamiento de von Waber. ¿Por qué? Porque, y yo estoy ubicado en el primer recuadro. En el primer recuadro usted ve una línea horizontal y al final ve, pues sencillamente, una letra A que ejemplifica, bueno, los bienes finales.
Si usted parte del planteamiento de von Baber, entonces todo está milimétricamente ordenado en términos cronológicos y en términos lógicos, está completamente ordenado de tal manera que hay una serie de pasos consecutivos, quizá en un tono incluso algorítmico, hasta llegar a la producción de bienes finales. No obstante, en las economías modernas no ocurre así. Y vamos al segundo recuadro rojo, donde hay una serie de líneas eh, puestas de forma desordenada. Tenemos entonces, por ejemplo, tenemos una base que se denomina tiempo cronológico y de hecho se especifica con una línea más oscura. Y esta línea sencillamente es la línea de von Baber, la línea temporal de von Baber. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué subyace en esa línea de von Baber? Subyace una serie de procesos productivos que ocurren de forma simultánea, no necesariamente ordenadas en términos cronológicos, se pueden superponer en la que existen producciones de bienes de orden superior, que eso es lo que significa esa G, bienes de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5, y dentro de la elaboración de esos bienes de orden superior hay sublíneas. Por ejemplo, acá tenemos la línea A, que es la línea de la elaboración del bien A, del bien final. Y dentro de la elaboración de ese bien final, suponemos que hay una línea temporal. Pero dentro de esa línea temporal hay una serie de procesos productivos que, bueno, se pueden generar de forma paralela, de forma simultánea, o pueden ser elaborados en diferentes líneas temporales. Dentro, por ejemplo, para elaborar el bien de orden superior 5, pues también hay una serie de bienes y una serie de orden para poder alcanzarlo. Es decir, el bien de orden superior 5 requiere para su elaboración de otros bienes de orden superior. Y al final tenemos, y me disculpan que no traje esa gráfica para esta presentación, tenemos una maraña de interrelaciones de bienes de orden superior que se puede perder, se pierde de hecho, de vista desde un punto de vista gráfico. Esto es importante tenerlo en consideración. Para elaborar el bien 5, pues se requiere del bien de orden superior 5.1, del bien de orden superior 5.2 y así sucesivamente. Y eso va incluido dentro de la línea temporal A. Asimismo, ocurre con el bien de orden superior 3, con el bien de orden superior 1, vamos a hablar de primer orden, de segundo orden, de orden 10, de orden 20, etcétera, que de alguna u otra manera, por orden espontáneo, se van añadiendo, por orden espontáneo, y gracias a la función empresarial, por supuesto, se van añadiendo a la línea de producción del bien final A. Entonces esto es importante destacarlo para poder comprender las economías modernas sin abandonar el constructo o el modelo de Eugene von Baber. Ahora, estamos acá en la misma línea temporal, tomando en consideración el elemento anterior. Y aquí hay que destacar, o vamos a combinar, serios elementos gráficos del mismo libro que considero que merecen ser interrelacionados. Seguimos con la línea temporal. Y esto es interesante, porque la línea temporal nunca se cruza con los círculos concéntricos que ya hemos expuesto y ya hemos explicado con anterioridad. Esas líneas punteadas, esos semicírculos que usted ve ahí, son realmente los círculos concéntricos de von Baber superpuestos en la línea temporal que él mismo ejemplifica, que él mismo expone en su libro. Entonces, se supone que existe una línea temporal y que a medida que pasamos de forma lógica, que comprendemos que existe un proceso productivo, pues el círculo se va expandiendo y tenemos cada vez
una mayor producción. ¿Qué es importante destacar y qué juega ese triángulo, esa sombra gris en forma de triángulo que está ahí superpuesta junto con los elementos que ya acabo de explicar? Esa sombra significa las fuerzas productivas que se van añadiendo en cada una de las etapas. Si nosotros nos encontramos en etapas primitivas, o dicho de otra manera, del lado izquierdo de la línea, o dicho de otra manera, en un círculo concéntrico muy pequeño, pues empleamos muchas fuerzas productivas, mucha mano de obra, para poder obtener una cantidad definida de bienes finales. A medida que nosotros aumentamos la intensividad, o sea, aumentamos el capital o nos hacemos más intensivos en capital en una economía, la adición de fuerzas productivas en cada uno de esos estados es cada vez menor. Y esto es importante también tenerlo en consideración. ¿Qué también es importante tener en consideración? Y de hecho esto es un elemento común en el triángulo, en los triángulos de Hayek, en los famosos triángulos de Hayek, y es que en cada uno de los estadios se van añadiendo fuerzas, o sea, son importantes añadir fuerzas para la conservación, para el mantenimiento del capital y también para la toma de decisiones. Y esto refuta, por supuesto, todas aquellas posiciones o aquellas posturas teóricas que nos dicen que el capital se autorreproduce. El capital no se autorreproduce. En toda la línea o en todo el proceso productivo es necesario el mantenimiento, es necesario la conservación y es necesario la toma de decisiones. Porque sin eso, pues sencillamente no vas a obtener una producción, no vas a obtener una producción aumentada y por supuesto no vas a obtener una economía próspera. El capital no se autorreproduce. En resumen, tenemos la línea temporal, ese orden lógico de von Waber para especificar que hay una serie de etapas o procesos productivos en orden cronológico. Bueno, von Waber lo toma en orden cronológico y por esa razón él dice que los procesos que llevan más tiempo son los procesos más productivos, pero no necesariamente es así. Y él, respondiendo a una serie de refutaciones, él hace la aclaración, pues hay procesos que no necesariamente por llevar más tiempo son más productivos. Pero a gran escala, pues él lo concibe de esa manera. Entonces tenemos la línea temporal, tenemos los círculos concéntricos que nos van a indicar, nos dan una noción del crecimiento, de la riqueza, de la productividad, del PIB de esa economía, y tenemos además ese triángulo gris que nos va diciendo que a medida que nos hacemos más intensivos en capital, pues la adición de fuerzas productivas en ese momento, en esa etapa del proceso productivo, es menor. Bien, ¿qué añadimos ahora? Tenemos los mismos elementos que ya hemos descrito, pero ahora hemos sombreado las áreas verdes. ¿Qué significa las áreas verdes? Y aquí está un elemento importantísimo dentro de la teoría austríaca del capital. La línea gris, perdón, el triángulo gris especifica las fuerzas productivas que están siendo destinadas, y discúlpame que no lo haya dicho anteriormente, la línea gris especifica las fuerzas productivas que están siendo destinadas al consumo presente, a la producción presente, de bienes presentes. Robinson Crusoe. Nos encontramos con Robinson y llegó viernes. Entonces, en una primera situación, Robinson dedica todo su tiempo a obtener con sus manos las frutas que se va a comer ese día. A medida que él va ahorrando y que puede añadir una etapa intermedia o añadir capital dentro de su proceso productivo, pues él puede obtener la misma cantidad de frutas que necesita en una menor cantidad de tiempo y dedicar el resto, ese excedente de tiempo restante, lo puede dedicar a seguir mejorando y perfilando sus procesos productivos. Entonces, en una primera etapa incipiente, totalmente rupestre, sin capital, pues dedicamos mucha fuerza productiva para obtener los bienes de consumo que necesitamos.
Pero a medida que vamos añadiendo capital, pues lo que destinamos en fuerzas productivas para producir bienes presentes es cada vez menor. ¿Qué significa esa franja verde? Esa área que se ha sombreado en verde. Significa la cantidad de fuerzas productivas que se van añadiendo al futuro, que se van añadiendo a la producción futura. Y fíjense cómo se va construyendo entonces la teoría del capital con base en los elementos que von Baber describe en su libro y que tuve el atrevimiento de poder configurar o reconfigurar en estos diagramas que les he traído para esta presentación. Fíjense que el área verde, a medida que nos vamos trasladando en esa línea temporal, va creciendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que a medida que somos más intensivos en capital, las fuerzas productivas no es que quedan desempleadas. Ojo, aquí estamos rompiendo mitos también. No es que quedan desempleadas las fuerzas productivas. Y esto me recordó a este concepto de destrucción creativa de Schumpeter, que por aquí tengo el libro de hecho. No se refiere, o sea, cuando aumenta el capital, no quiere decir entonces que el capital sustituya a la mano de obra. No. Lo que quiere decir es que esa mano de obra, es que esas fuerzas productivas están siendo destinadas en mayor medida, a medida que la economía es más intensiva en capital, están siendo destinadas al servicio del futuro. Y por esa razón, economías mucho más capitalistas están siempre, o sea, tienen más desarrollo, tienen más departamentos de innovación y desarrollo, más departamentos de investigación, de experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un elemento importante de la teoría económica. Bien, ahora vamos a representar, esto es una representación alternativa de la teoría del capital, introducción al triángulo de Hayek. Ya como hemos mencionado, y de hecho se asemeja al triángulo, a este gráfico que ya hemos explicado, los triángulos de Hayek en una primera instancia se leen de arriba hacia abajo. Más adelante, ya con el desarrollo de Garrison, en su libro Macroeconomía de la estructura del capital, pues él cambia la orientación del triángulo, pero el triángulo de Hayek, cuando uno lee precios y producción, pues se lee de arriba abajo. Y tal como, fíjense que Hayek toma el planteamiento teórico de von Baber y lo combina con la teoría del ciclo de Mises. Por eso es que es un planteamiento sumamente enriquecedor lo que hace Hayek, porque no solamente los combina, sino que los grafica. En una primera línea vemos los medios originales de producción que se van añadiendo en cada una de las etapas del proceso productivo. O sea, siempre, ya sea de nuevo, y voy a retroceder, para conservación, para mantenimiento, para toma de decisiones, para producción de bienes presentes, siempre se están añadiendo en cada etapa, se añaden fuerzas productivas, lo que aquí se precisa como medios originales de producción. Y las barras sombreadas en gris pues significan la producción de bienes intermedios y la barra blanca es la producción de bienes de consumo. Hay algo que es importante destacar. En la elaboración de los triángulos, que aquí, este primer triángulo que explica Hayek en su libro, y es que aquí no está hablando de stock o de bienes, aquí está hablando de flujos de dinero. Ojo, y esto es importante resaltarlo. Ahora, yo quisiera hacer un ejercicio para combinar los triángulos de Hayek, que es lo que vamos a ver del lado derecho, que es el triángulo de Hayek, el mismo triángulo, invertido, o sea, volteado, acostado, tal como lo expone Garrison, añadiendo además los círculos concéntricos de Eugene von Baber. Y la mejor manera que encontré de hacerlo fue a través de o utilizando un cono como instrumento. Y bueno, para hacerlo un poco más divertido, pues coloqué un cono de helado. Pues el cono de helado también el helado, el chocolate del helado también nos puede dar unas precisiones de muchísimo interés.
Fíjense, Hayek habla que estas magnitudes en cada una de esas barras que ustedes ven son realmente la distribución del dinero, ¿sí? Y esto explica, en esencia, que los bienes intermedios son valorados de acuerdo a los bienes finales. Y esto forma parte de la teoría de la imputación, que no la vamos a tratar en esta conferencia, pero que deja en evidencia que toda la teoría es completamente congruente. Para que un bien intermedio tenga valor, pues debe tener valor el bien final al cual le está sirviendo. Entonces el dinero entra por los bienes de consumo y luego de ahí se va trasladando hacia los bienes intermedios. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos en consideración el triángulo y agregamos las etapas del proceso productivo de von Baber, pues tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que cada círculo concéntrico es un corte transversal de ese cono de lado que nosotros estamos evaluando. Si nosotros agarramos el cono de lado y lo vamos rebanando poquito a poco, de forma milimétrica, pues vamos a obtener unos círculos concéntricos que pueden darnos, o que pueden vincularnos con los círculos concéntricos de Eugene von Baber. A medida que, de nuevo, para tener congruencia en el modelo, en la explicación, a medida que nos trasladamos de forma temporal, a medida que vamos de un estadio a otro en el proceso productivo, pues entonces esos círculos concéntricos son cada vez mayores. ¿Por qué me gusta utilizar el cono? Porque el cono implica continuidad, implica que el paso de un estadio a otro es sencillamente imperceptible, porque la economía es altamente compleja. Una de las cosas que a mí personalmente no me gusta mucho, no es que no me guste mucho, sino que me gustaría mejorar del instrumento proporcionado por Hayek, es que Hayek parte de estadios o procesos intermedios perfectamente diferenciables. Fíjense que las barras grises pues son perfectamente diferenciables, hay un espacio entre ellas. Y da la mala señal de que para pasar de un estadio a otro hay que dar un paso. Pero cuando nosotros entendemos que la economía es un proceso altamente complejo, donde existe orden espontáneo y donde, como ya vimos, existen líneas productivas que se superponen, que son paralelas, que van temporalmente, no van necesariamente en la misma sintonía, no están en orden, no es que hay un productor esperando a que el del estadio anterior produzca para él poder producir y después le pasa la producción al siguiente. O sea, no es lo que llamamos aquí en Venezuela, no es el pase de testigo de un productor al otro, eso no ocurre, sino que sencillamente es un proceso complejo, pues me gusta utilizar una herramienta que dé carácter de continuidad. Uno puede realizar cortes transversales en ese cono y bueno, obtener esos círculos concéntricos. ¿Qué queremos decir? Y estamos prácticamente tridimensionando el triángulo de Hayek. Si nosotros tomamos en cuenta los dos elementos, vemos que, por un lado, existe dinero en las distintas etapas del proceso productivo, valoraciones, y por otro lado, a medida que nosotros nos trasladamos en esa línea temporal donde se especifican las etapas o procesos productivos, pues el círculos concéntricos se van expandiendo hasta tener una economía cada vez más grande. Y una economía más grande donde en ese corte, donde están los bienes o la producción de bienes de consumo, es donde se concentra una gran cantidad de dinero. ¿Qué puede representar? ¿Qué puede representar ese helado de chocolate? En efecto, la cantidad de bienes que pueda producir una economía. Porque no solamente se producen bienes y se consumen, sino que además también se almacenan y forman parte también del stock de la economía. Y eso es importante también tenerlo en consideración. A medida que el cono sea más grande, pues el helado va a ser más grande y la riqueza de ese país, de esa economía, va a ser mucho mayor. El determinante del capital es el ahorro,
Vamos a ver la argumentación de Eugene von Bombaber. Partimos de la renta total y el ser humano puede ahorrar o puede consumir. ¿Qué ocurre si de la renta se consume absolutamente todo? Nos encontramos en este punto, partimos de la renta, vamos a la casilla de arriba donde se especifica el consumo. Bueno, si de la renta total se consume absolutamente todo, pues tenemos una demanda creciente y esa demanda creciente probablemente va a presionar en los precios. Esos precios pues van a ser rentables para los productores y ese aumento de rentabilidad va a incentivar a que los empresarios asignen todas las fuerzas productivas cada año a la producción de bienes de consumo. En este sentido, no habrá fuerzas productivas para la formación de capital. ¿Por qué? Porque del 100% de renta se destina todo al consumo. ¿Qué ocurre si del total de la renta pues se destina una parte al ahorro? En primera instancia implica un descenso en el deseo de comprar bienes de consumo y en la demanda de ellos, por supuesto. Si los empresarios siguieran destinando toda fuerza productiva a la producción de bienes de consumo, el exceso de oferta deprimiría los precios. Y esto es un elemento también de importancia. Y los empresarios ajustan su producción a la demanda para evitar pérdidas. Y fíjense ustedes cómo la economía se va calibrando de forma espontánea. El remanente en fuerzas productivas, porque vemos, hay una reducción del consumo porque las personas están ahorrando. Si los productores mantienen el ritmo de producción, pues sencillamente ese exceso de oferta los va a llevar a una reducción del precio a tal magnitud que es probable que disminuya la rentabilidad y que eso permita un desincentivo en la producción. Entonces, ajustan la oferta y cuando ajustan la oferta para evitar pérdidas, el remanente en fuerzas productivas es utilizado para incrementar capital. Y de nuevo, ¿por qué ese remanente en fuerzas productivas es utilizado para incrementar capital? Porque para obtener una mejora en la producción, una mejora en la eficiencia y una reducción en los costos. Si los empresarios reducen sus costos, pues entonces pueden aumentar nuevamente su margen de ganancia. Existe entonces un aumento en la demanda de bienes de producción y este aumento en la demanda de bienes de producción crea nuevas oportunidades de negocio para otros empresarios y esto significa un desvío de fuerzas productivas a la producción de bienes intermedios. En ningún lugar hemos estado hablando de desempleo. Esto es para descartar la posibilidad de que el ahorro genera desempleo. Todo lo contrario. O sea, estamos hablando de que sencillamente se están reasignando los recursos de forma espontánea, no lo está haciendo una autoridad central, de la producción de bienes de consumo hacia la producción de bienes intermedios. Y aquí está realmente la teoría austríaca del capital. Aquí se sintetiza la teoría austríaca del capital, ojo. El ahorro, leemos ese cuadro externo verde que se encuentra a la izquierda. El ahorro exige una larga deliberación y la oposición de objetivos en conflicto. Por supuesto, por eso es importante arreglos institucionales, o a mi parecer es importante arreglos institucionales, para que las personas cambien sus preferencias temporales y comiencen a pensar más hacia el futuro, que eso es lo que motiva al ahorro. Y leemos ahora las dos ideas adicionales que se encuentran en los cuadros negro y el cuadro gris. Los hombres se comportan de acuerdo con lo que dictan el valor de los bienes. Esto es una premisa interesante con la cual podemos analizar todo lo que hasta ahora hemos dicho. Perdón. Y si el individuo no ahorra, la nación no puede aumentar su capital, porque la totalidad de fuerzas productivas disponibles son inducidas a través de los sistemas de precios a producir bienes de consumo, o dicho de otra forma, son consumidas bajo la forma de bienes de consumo. Entonces fíjense cómo ya von Baber, esto es sin entrar en Hayek,
Ya von Baber plantea la teoría completa, de una manera bastante satisfactoria, completa la teoría del capital. Bien, vamos ahora a describir los triángulos de Hayek. Bien, tomando en consideración ya lo que dijo von Baber, porque este diagrama que nosotros acabamos de ver es una síntesis de lo que von Baber describe en su libro, vamos ahora a comprender qué ocurre con los triángulos de Hayek. De nuevo, los triángulos de Hayek los hemos acostado y se leen no de arriba hacia abajo, sino de izquierda a la derecha. La base del triángulo representa las etapas o procesos productivos, o el tiempo, visto desde von Baber, sería el tiempo, pero visto desde Hayek es las etapas o procesos productivos. Y la línea vertical terminaría siendo la valoración de los bienes de consumo. Vean cómo si existe en el corto plazo, si existe una contracción en el consumo, pues esto significaría destinar una mayor cantidad de recursos a la elaboración de bienes intermedios, es decir, la economía sería más extensiva en capital. Ahí existe lo que Garrison denomina una expansión horizontal. Se alargan las etapas del proceso productivo, que es lo que ha estado describiendo von Baber en el diagrama anterior. Y se pasa de un nivel de consumo C sub 0 a un nivel de consumo C sub 1. ¿Qué ocurre o qué genera esto? Genera un aumento de la riqueza de esa economía. ¿Por qué? Porque, a ver si todo va en orden acá. Si todo va en orden. ¿Por qué? Porque las personas, al disminuir su consumo, ahorrar, y ese ahorro se destina a la inversión, pues esa inversión, como ya hemos visto con los círculos concéntricos, permite que la economía produzca más. Permite que la economía crezca más. Y eso hace que la economía se expanda. Y esa expansión es lo que aquí se denomina efecto a largo plazo y significa un crecimiento del triángulo, no solamente de las etapas del proceso productivo, sino también del consumo, en términos relativos. Porque Hayek no contempla un aumento en la liquidez monetaria, en la cantidad de dinero que está circulando. Si suponemos que hay una cantidad fija de dinero en la economía, un circulante que no varía, una liquidez estática, y aumenta las etapas del proceso productivo y por supuesto aumenta la producción de bienes finales, es de esperarse que el precio disminuya el precio al consumidor, pero a su vez se genere un aumento de la rentabilidad dado a que se han mejorado los procesos y se han reducido los costos marginales. Y esto genera, en definitiva, un aumento del consumo de esa economía porque existe un aumento del ingreso real de las personas. Bien, vamos a la siguiente. A ver, ok. Vamos ahora a utilizar el modelo de Garrison para ya ir concluyendo y ya conglomerar, acumular, vincular todo lo que hemos visto hasta ahora, desde von Baber, pasando por Hayek y terminando ya con el planteamiento de Garrison. Garrison vincula dos instrumentos adicionales dentro del análisis. El primero es el mercado de fondos prestables y para ello utiliza dos curvas, una curva de oferta y una curva de demanda. La curva de demanda es de sub 0, planteamiento inicial, y la curva de oferta es de sub 0. Aquí me permitiría hacer antes de continuar, me permitiría, ahora que lo estoy recordando, hacer una aclaración de relevancia con relación a el triángulo de Hayek. Cuando nosotros hablamos del triángulo de Hayek, y esto lo dejo, lástima que no puedo escribir sobre esta lámina, cuando nosotros vemos cada una de las barras, tanto la barra, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en la barra blanca, que es la producción de bienes de consumo,
el stock destinado a producción de bienes de consumo, vemos que cada barra tiene su propio mercado. Es decir, en la producción de bienes de consumo tenemos un gráfico de tijeras y tenemos una curva de oferta y tenemos una curva de demanda. Si nos trasladamos a la primera barra, de abajo hacia arriba, la que vale 25.7, pues también esa elaboración de bienes intermedios también tiene su oferta y su demanda. Si nosotros pasamos a un estadio, a un orden superior, pues en este caso, este que vale 21.4, también esa producción de bienes intermedios tiene su oferta y su demanda. Cuando nosotros hablamos de una contracción en el corto plazo del consumo, pues eso significa un desplazamiento de la curva de demanda más hacia el origen. Y significa una pérdida, explicado, ojo, estoy tratando de vincular Hayek con von Baber, con lo que von Baber está diciendo en esta lámina, y con lo que ya está especificando Garrison en el modelo. Si yo reduzco el ahorro, pues entonces esa curva de demanda se acerca más hacia el origen y existe menos rentabilidad en esos mercados. ¿Dónde va a existir más rentabilidad? En los mercados que están más alejados de los bienes, de la elaboración de bienes finales, o esos mercados donde se producen bienes de orden superior. Ahí aumenta los grados de rentabilidad o aumentan los precios en esos mercados. ¿Por qué? Porque la curva de demanda se aleja del origen. Eso es importante tenerlo en consideración y me disculpan que no lo precisé previamente, pero digamos que me acordé al ver este diagrama de tijeras en el mercado de fondos prestables. Entonces nos encontramos en el mercado de fondos prestables. ¿Qué significa el mercado de fondos prestables? Hay gente que ahorra y hay gente que está buscando recursos para invertir. Entonces tenemos oferentes de fondos y tenemos demandantes de fondos. Y partimos de una especie de equilibrio. Sabemos que el equilibrio es totalmente dinámico, nunca se alcanza el equilibrio es un constructo teórico. Sabemos que el equilibrio nunca se logra, sino en el mejor de los casos uno se aproxima al equilibrio, pero a efectos pedagógicos vamos a suponer que existe ese punto de equilibrio y EQ se denomina, donde se establece un tipo de interés determinado. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a la segunda, estamos de abajo hacia arriba, ya vemos el mercado de fondos prestables, ahora vamos hacia la frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un instrumento también teórico que se utiliza mucho en economía para destacar, para exponer el trade-off o el costo de oportunidad que existe entre un elemento y otro, entre la producción de un bien y otro, o entre dos opciones disponibles. En este caso tenemos como opciones el consumo y la inversión. Y esa frontera de posibilidades de producción pues nos genera un estadio máximo, es decir, como bien lo indica, es una frontera hacia lo máximo que se puede alcanzar. Si nosotros nos encontramos en una situación tal por debajo de la frontera de posibilidades de producción, entonces nosotros estamos subutilizando los recursos de la economía. Si nosotros nos encontramos sobre la frontera de la posibilidad de producción, pues entonces nosotros nos encontramos en pleno empleo de recursos con una economía altamente eficiente. Eso es lo que quiere especificar la frontera de posibilidades de producción. Entonces, existe un trade-off entre consumo e inversión. Los recursos son limitados, fue una de las primeras cosas que mencionamos en esta presentación. Si los recursos son limitados, entonces o los destinamos al consumo o los destinamos a la inversión. Pero el mismo dinero, el mismo recurso, no lo podemos destinar a ambas cosas al mismo tiempo. Por eso es interesante visualizar ese costo de oportunidad, ese dilema que existe bajo este instrumento gráfico que se denomina frontera de posibilidades de producción, y ya del lado izquierdo nos encontramos con la estructura de la producción vista desde el triángulo de Hayek. Es el mismo triángulo que hemos evaluado, son el tiempo, las etapas del proceso productivo. En la línea horizontal y en la línea vertical tenemos entonces el nivel de consumo determinado. Este es el modelo de Garrison. Ahora, vamos a ver
que ocurre con el modelo de crecimiento austríaco. Ya lo hemos explicado, ya lo explicamos en la lámina, a ver, en esta lámina yo lo explicamos, pero ahora vamos a volverlo a abordar solamente con fines de vincularlo con el modelo de Garrison para poder entonces ver qué ocurre cuando aumenta la inversión, no precisamente por un aumento en la oferta de ahorro voluntario, lo que uno llama ahorro voluntario. Bien, vamos a ver el modelo de crecimiento austríaco. Partimos de nuevo de la gráfica del mercado de fondos prestables. Si nos encontramos en la gráfica del mercado de fondos prestables, pues el ahorro significa un aumento en la oferta de fondos prestables. ¿Por qué? Porque la gente guarda su plata y bueno, esa plata queda disponible en el mercado financiero y el mercado financiero, pues las instituciones financieras como intermediarias terminan dentro de su función de intermediario, pues asignan esos recursos disponibles, ese aumento de la oferta de fondos a personas que están buscando obtener fondos para invertir. Y usted ve que existe la curva de demanda, en este caso no se mueve, pero debido al ahorro voluntario de las personas, existe un traslado de la oferta de fondos desde la línea, desde la curva, mejor dicho, S sub 0 a la curva S sub 1. Esta curva, este aumento de fondos prestables, de la oferta, significa una reducción de la tasa de interés. Si hay un aumento de fondos, pues entonces el precio para obtener disminuye. El precio en el mercado de fondos prestables, ojo, porque el interés como concepto es mucho más profundo que un precio y eso podemos abordarlo en otra conferencia, el concepto del interés y de las preferencias temporales. Lo cierto es que lo que paga el inversionista por esos fondos pues disminuye, el tipo de interés baja. Y esto significa un traslado dentro de nuestra frontera de posibilidades de producción. Pues significa entonces trasladarse desde un punto donde había cierto consumo y cierta inversión hacia un punto donde hay más inversión que consumo. Y esto también es importante destacarlo. Entonces, hay un aumento de fondos prestables, hay una disminución de la tasa de interés y esa disminución de la tasa de interés pues incentiva a la gente a invertir. Esta inversión hace o posibilita que las personas puedan dedicar recursos a etapas del proceso productivo mucho más alejadas de la producción de bienes finales y se desencadena todo lo que ya hemos explicado. Hay una reducción del consumo, hay una expansión horizontal y entonces la economía crece y las personas mejoran sus ingresos reales. ¿Qué ocurre con el modelo de crecimiento austríaco? Ya también lo hemos explicado, pero lo estamos visualizando dentro del modelo de Garrison, luego que existe un aumento de los fondos prestables de la economía, luego de que se expandió horizontalmente la economía, es una economía más intensiva en capital, pues entonces es una economía que va creciendo, que va en crecimiento. Es como agarrar el círculo concéntrico de von Haber y ese círculo concéntrico se va expandiendo. Es una economía mucho más rica con personas mucho más prósperas. Vamos a ver ahora qué ocurre con la economía regresiva del corto plazo. ¿Qué ocurre entonces cuando, por ejemplo, existe una... bueno, vamos a explicar acá el efecto contrario, perdón. Cuando hablamos de una economía regresiva de corto plazo, estamos suponiendo que las personas no están ahorrando, sino que quieren consumir más. Si las personas quieren consumir más, pues sencillamente ocurre todo el efecto contrario. Vamos a verlo en el gráfico. En el mercado de fondos prestables, pues partimos del hecho de que las personas tenían un nivel de consumo, un nivel de ahorro determinado, pues al aumentar su consumo, pues disminuye los fondos prestables
o la oferta de fondos prestables en el mercado de fondos prestables. Y esto es lo que se observa en este traslado de la curva de oferta hacia el origen, es decir, de ese sub 0 hacia ese sub 1. Hay una reducción de la oferta de fondos y esto significa un aumento de la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés, pues los inversionistas se ven menos incentivados a invertir, las personas están más orientadas hacia el consumo y esto significa recortar, una reducción. Si antes era una expansión, ahora estamos hablando de una reducción de las etapas del proceso productivo. Es una economía que está mucho más enfocada hacia el presente, hacia la elaboración de bienes presentes, que hacia la elaboración de bienes futuros. Y en efecto existe un aumento, una contracción, vamos a llamarlo así, de ese triángulo que aumenta en el lado vertical. Eso es el efecto contrario. Bien, ¿qué ocurriría entonces cuando existe una economía regresiva de largo plazo? Pues una economía regresiva de largo plazo, pues sencillamente ocurre todo lo que hemos explicado, pero si podemos observar en la frontera de posibilidades, en la frontera de posibilidades de producción se observa una reducción de la frontera. ¿Por qué? Porque siendo esta una economía más enfocada en el presente que en el futuro, es una economía que no puede ser mucho más rica, porque sencillamente está concentrando sus recursos en la elaboración de bienes inmediatos. No está mejorando sus líneas de producción, es cada vez menos intensiva en capital. A largo plazo, es una economía que va a ser menos rica. Su PIB va a disminuir y son menos las opciones tanto de consumo como de inversión. Por esa razón vemos que la frontera de posibilidades de consumo y de inversión pues se reduce y de la misma manera se reduce el triángulo de Hayek, es decir, hay un menor consumo, hay un menor si estamos anteriormente hablando de un crecimiento de los ingresos reales, ahora hay una reducción de los ingresos reales y el poder adquisitivo de esas personas se disminuye. Y de la misma manera se reduce las etapas del proceso productivo y estamos en una contracción económica. Ya casi, y ya para culminar, vamos a ver entonces qué ocurre cuando existe una expansión crediticia en el corto plazo. ¿Qué ocurre con las expansiones crediticias? ¿Qué ocurre cuando se emite dinero en la economía? Lo que ocurre es que va a aumentar la oferta de fondos prestables en el mercado de fondos prestables. Y fíjense ustedes que estamos hablando de ese sub 0 a ese sub 0, es decir, sigue la misma oferta de fondos prestables originaria más un M1, que ese M1 significa entonces un aumento de la oferta de fondos, de la oferta de dinero en la economía, producto de la expansión crediticia e incluso producto de la emisión de dinero para financiar déficit público. Cabe aquí concentrarnos en ambas. ¿Qué ocurre en este caso? Pues en este caso vamos a obtener una disminución nuevamente del tipo de interés. Eso va a generar una incongruencia si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la frontera de posibilidades de producción. Ustedes ven dos flechas, una flecha que va apuntando hacia el consumo y una flecha que va apuntando hacia la inversión. Y es que la economía en general, los agentes que hacen vida en esa economía, no están cambiando sus preferencias entre el presente y el futuro. No están cambiando realmente sus preferencias entre el consumo e inversión. Las personas van a seguir consumiendo. Pero ese aumento de la oferta de fondos prestables que disminuye el tipo de interés o genera una presión a la baja de la tasa de interés, pues significa entonces cierto aumento en las inversiones. ¿Y qué ocurre cuando nosotros trasladamos este análisis al triángulo de Hayek? El triángulo de Hayek se quiebra, si pueden visualizar acá,
un quiebre que está dibujado con unas líneas punteadas. ¿Por qué existe un quiebre? Porque de nuevo, no existe una reconfiguración de la economía. Los agentes económicos siguen consumiendo. De hecho, producto de ese aumento del dinero que hay en circulación, pues habrá personas que aumenten el consumo y de hecho eso es lo que significa o es lo que se refleja en las líneas punteadas en la frontera de posibilidades de producción. Aumenta tanto el consumo como aumenta un poco tanto la inversión. O sea, aumenta un poquito una como aumenta un poco la otra. Dado el aumento en la oferta, aumento en la oferta monetaria, pues vamos a tener un aumento del consumo. Hay gente que a lo mejor no va a invertir, sino que sencillamente va a comprar lo que no había comprado antes. Y vamos a obtener a unos agentes económicos, pues, destinando ese excedente también a ciertas etapas que están más alejadas de la producción de bienes finales. ¿Qué ocurre? Esto es en el corto plazo. ¿Qué ocurre en el largo plazo? Pues fíjense, no hubo ahorro voluntario, no hubo una reconfiguración de la estructura económica. Sencillamente hubo una emisión de dinero, un aumento, una expansión crediticia dentro de la economía, aumentó la oferta de dinero dentro de esa economía, hubo una presión a la baja del tipo de interés. Como no hubo una reconfiguración de la estructura de esa economía, la gente siguió consumiendo, de hecho consumió un poco más, y por otro lado se destinó cierta porción a expandir, pues entonces no se genera el mismo efecto que nosotros vimos cuando se genera un proceso de ahorro voluntario. Porque aquí no están cambiando las condiciones de la economía. Recuerden que para que exista ahorro voluntario tienen que generarse ciertos cambios institucionales o ciertos cambios en el nivel de certidumbre o de incertidumbre, como lo quieran ver. Ciertos cambios en las preferencias temporales, personas pensando más en el futuro o personas pensando más en el presente. Acá nos encontrábamos bajo el supuesto de una economía que se encontraba en una configuración determinada y sencillamente hubo una intervención externa, producto de políticas monetarias, por supuesto. Y producto, obviamente, de la intervención del gobierno. Ahora, ese aumento del dinero en la economía, pues sencillamente es contraproducente. ¿Por qué? Porque aquellas personas que dedicaron a invertir lo hicieron pensando que en el futuro, pues las personas iban a mantener el mismo nivel de consumo. Pero es que resulta ser que el consumo estaba mantenido también por ese aumento en la cantidad de dinero, que no es sostenible. No es lo mismo cuando ocurre un proceso de ahorro voluntario, donde las personas, pues, hay un proceso donde se difiere el consumo hacia el futuro. Aquí no está ocurriendo eso. Los niveles de consumo no han cambiado. Las preferencias temporales tampoco. Pero hubo una porción de personas que aprovechando el crédito barato, pues invirtieron en etapas del proceso productivo mucho más prolongadas y en el largo plazo se encuentran con que la economía no corresponde ese aumento de la producción. Y nos encontramos con un gran problema porque estamos hablando de recursos que fueron utilizados de forma profundamente ineficiente, son recursos que se están perdiendo y eso va a generar a su vez una disminución en el consumo de las personas, porque el ingreso real, el poder adquisitivo de las personas también va a caer y se va a generar una contracción de la economía. Al generarse una contracción de la economía, ¿qué va a hacer la gente? Consumir o van a ahorrar o ser mucho más previsivas. Pues esto va a generar además una disminución en la oferta de fondos prestables porque las personas no van a prescindir de su dinero porque sencillamente tienen menos. Y esto es importante destacarlo. De hecho, y me permito, esta conferencia es estrictamente teórica, pero permito hacer un comentario con relación a lo que está ocurriendo en torno al coronavirus. Sabemos que existe una política, actualmente una política altamente expansiva tratando de estimular a las economías. Pero si nosotros hacemos una evaluación
de las principales economías, pues nos damos cuenta que el consumo no está siendo estimulado producto de esta expansión monetaria. ¿Por qué el consumo no está siendo estimulado producto de esta expansión monetaria? Porque existe una alta preferencia por el presente. ¿Por qué? Producto de la incertidumbre. Y al tener una alta preferencia por el presente, las personas no van a destinar ese dinero al consumo. Pero tampoco lo destinan al ahorro, sino que nos tienen ahí, a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Y eso es lo que hace que no exista entonces un aumento de fondos prestables y tampoco que exista un aumento en el consumo en el caso del coronavirus. Lo cierto es que producto de esta emisión de dinero, pues entonces aquellas inversiones se pierden y esa pérdida de inversiones se traduce en una pérdida de recursos, disminuye el ingreso real de las personas y en efecto estamos en un proceso de contracción. No solamente de contracción, sino que como pueden ver en la lámina, bueno, fíjense, hay una reducción de la curva de oferta de fondos prestables a ese sub 2, hay un aumento del tipo de interés, eso significa una reducción más profunda de la inversión, pero no solamente eso, sino que la economía, fíjense en la frontera de posibilidades de producción, la economía regresa a un punto por debajo de su frontera de posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hay desempleo, que hay recursos completamente subutilizados. Y esto también ocurre y es mucho más complejo porque existe una distorsión en la estructura o en la variabilidad de precios relativos, que es mucho más complejo de explicar, sería adentrarnos mucho más en Hayek, pero lo cierto es que esta distorsión del aumento de dinero reconfiguró los precios de la economía, los agentes se descoordinaron y esto en definitiva es lo que produce esa ubicación en el punto subóptimo que se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades. Y por supuesto, tenemos nuevamente una reducción del triángulo de Hayek. Bueno, con estas últimas impresiones, quisiera culminar esta conferencia agradeciendo nuevamente al Centro de Economía Política Juan de Mariana. Siempre es un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Espero que el contenido de esta conferencia haya sido de su agrado, que haya quedado conforme, quedo a la orden para cualquier inquietud a través de mis redes sociales, en Instagram Oscar J. Torrialba y a través del Centro de Economía Política Juan de Marianas. Sin más que agregar, muchísimas gracias y que tengan feliz día, feliz tarde o feliz noche.